Hola chicos, sean bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de noveno grado. Comenzamos la semana del 10 al 14 de agosto. Vamos a iniciar con la clase del día martes. Recuerden que la clase del día lunes y miércoles la vemos en las sesiones de Zoom, ¿sí? Muy bien. Para el tema de este día tenemos diagonales de un ortoedro. Un ortoedro es prácticamente una cajita, ¿sí? Tenemos acá su esquema. Tenemos dos tipos de diagonales que podemos obtener. La de la base, pero esa no es la diagonal en sí del ortoedro, sino que es justamente esta, la que inicia desde la punta de arriba hasta la punta de abajo, ¿sí? En forma inclinada o en forma diagonal. Un ortoedro es un caso particular de un prisma recto, en el cual todas las caras son rectangulares. Tenemos acá lo siguiente, aquí tenemos la diagonal. Para obtener la diagonal, primero vamos a encontrar la diagonal de la base, es decir, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Esta diagonal la vamos a denotar por L igual a la raíz cuadrada de la parte de la base del ortoedro al cuadrado, la raíz cuadrada así de a al cuadrado más b al cuadrado, que es la otra parte de la base. O sea, estamos hablando del ancho y largo, ¿sí? Cuando ya obtengamos nosotros ese valor, por fin vamos a poder encontrar la diagonal del ortoedro, que va a ser igual a la raíz cuadrada de L al cuadrado más C al cuadrado, que C me va a representar lo alto del ortoedro. Veamos ahora ya un ejemplo para ver bien estas medidas. Tenemos ejemplo, calculemos la diagonal del ortoedro. Vean, acá nos dan de A a B que es 5, de C a D que es 7 y esta medida que es 6 centímetros. Debemos recordar nosotros que se nos va a formar rectángulos en nuestro ortoedro, por lo que vamos a tener las caras opuestas iguales, es decir, este lado de acá va a medir lo mismo que 7, ¿sí? Aquí va a medir 7 centímetros. Y entonces esta parte también va a medir 7 centímetros acá. Sí, prácticamente todo lo alto va a medir exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora tenemos la parte de la base que es 5. Entonces, esos 5, ¿a qué se refiere? Que 5 de aquí de la base y también lo que tengo yo al fondo, esto va a medir 5 centímetros y también la parte de arriba va a medir 5 centímetros, siempre enfocándonos en los mismos lados, o sea que esta parte de acá mide 5, si se fijan son las caras opuestas, entonces también esta va a medir 5. Ahora yo tengo esa parte que mide 6, por lo que también esta parte que tengo yo enfrente, o sea lo que está al lado opuesto o enfrente del rectángulo mide exactamente lo mismo, o sea que acá yo sé que mide 6. ¿Dónde más va a medir 6? En la parte de la base, justamente acá. ¿Y dónde más va a medir 6 también? A este lado, ¿sí? Muy bien, ya tenemos entonces nuestro ortoedro. ¿Para qué nos sirve saber esto? Para encontrar el valor de la diagonal de nuestra base. Aquí vamos a eliminar esto. Eso solamente era para que ustedes vieran cómo se daban esas medidas. Entonces, ¿cuál es la diagonal que yo necesito? Primeramente, es esta diagonal, la de la base, la que acabo de marcar en este momento. Esta la denoto como L.
va a ser igual a la raíz cuadrada de la base, ¿sí? El largo, que es a al cuadrado según la fórmula, más b al cuadrado, que va a ser lo ancho del ortoedro. O también podemos decir segmento AB al cuadrado más segmento BC al cuadrado. Es exactamente lo mismo. Tomamos la fórmula y ahora sustituimos los valores. A toma la medida de 5, es decir, 5 al cuadrado más B. Es esta parte de acá desde B a C, esto mide 6 centímetros. Realizamos esta operación toda en la calculadora para obtener nuestra respuesta. Por lo que raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 6 al cuadrado, esto está entre paréntesis, al final, al realizar todo esto, nos queda al final 7.81 centímetros. Es el valor de la diagonal de la base. Pero ¿qué diagonal queremos nosotros? La que parte desde la base, desde la esquina de la base hasta la esquina de la base pero superior. Es la que estoy marcando justamente en este momento, ¿sí? Esta es la diagonal que yo deseo. Entonces se nos forma otro triángulo, ¿sí? Yo quiero saber esta longitud, pero ya conozco la base, que es un cateto, y conozco la altura, que es otro cateto. Utilizo entonces el teorema de Pitágoras. Vamos a trabajar una fórmula similar a esta, ¿sí? Pero ahora decimos D de diagonal va a ser igual al valor de L que ya encontramos, L al cuadrado más el valor de C, o sea lo alto de nuestro ortoedro. Simplemente sustituimos los datos en la fórmula. ¿Quién es L? Ya nos dimos cuenta que es 7.81 centímetros, ya lo encontramos. 7.81 centímetros al cuadrado más C, que es lo alto del ortoedro, que son 7 centímetros al cuadrado. Y al realizar este proceso todo en la calculadora, vamos a llegar a obtener la respuesta de 7.1 al cuadrado más 7 al cuadrado. Nos da un valor de 9.97. Lo podemos aproximar a 10 centímetros aproximadamente, ¿sí? Tendríamos entonces ya el valor de la diagonal del ortoedro. Es aplicar dos veces el teorema de Pitágoras. Se nos forma un triángulo rectángulo en la base, encontramos la hipotenusa, luego con esa hipotenusa formamos el cateto y se nos forma otro triángulo que volvemos a encontrar la hipotenusa con ayuda de la diagonal de la base y la altura del ortoedro. Y es así como ya encontramos la diagonal de nuestro ortoedro. Muy bien, chicos, continuamos ahora con el siguiente tema. Hola chicos, bienvenidos nuevamente a las clases de matemática de noveno grado. Continuamos con la clase del jueves 13 de agosto, tema apotema de un hexágono. ¿Cuál es el apotema? Es la misma altura de un triángulo rectángulo, pero en este caso apotema de un hexágono. ¿Cómo vamos a obtener esto? Pues miren, el apotema es la línea perpendicular al punto medio de cualquier lado que va hacia el centro del polígono. El hexágono regular es el único polígono en el que el radio mide lo mismo que el lado. Tenemos acá que el hexágono se divide en 6 triángulos que exactamente sus lados miden exactamente lo mismo porque es regular. ¿Quién es el apotema? Justamente el que hemos señalado como A, que es la altura de nuestro triángulo. Dice que para encontrar el apotema con ayuda del teorema de Pitágoras,
la fórmula es la siguiente. Vean, el lado es lo mismo que decir el radio, donde la fórmula va a ser A igual al radio por la raíz cuadrada de 3 entre 2. Veamos nosotros acá el ejemplo. Dice encontrar el apotema del siguiente hexágono. Tenemos un hexágono cuyo lado conocemos que es de 10 centímetros. Pero si uno mide 10, por ende todos sus demás lados mide exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos acá la fórmula que es apotema igual a R por raíz cuadrada de 3 entre 2. Entonces para esto vamos a utilizar la fórmula que tenemos ahí. Vamos a tener una fracción donde A es el apotema igual a el radio o el lado, o cualquiera de los dos, por la raíz cuadrada de 3 y esto dividido entre 2. Recordemos nosotros que el lado es lo mismo que decir radio. Entonces vamos a sustituir, en lugar de R colocamos L, que es el lado. Decimos L igual a radio. Yo ya conozco el lado, uno de los lados de nuestro hexágono. Entonces solamente sustituimos en la fórmula. L dice que es 10 centímetros. Entonces en lugar del lado yo coloco los 10 centímetros por la raíz cuadrada de 3 entre 2. Y esto nos va a dar al final el valor de 10 entre 2 son 5. 5 raíz cuadrada de 3 centímetros. Pero eso también lo podemos conocer en decimal. 5 raíz cuadrada de 3 es lo mismo que decir 8.7 aproximadamente centímetros. Y tenemos entonces ya el apotema, o sea la altura de uno de los triángulos del hexágono. Muy bien. Ahora continuamos con el siguiente tema, chicos. Continuamos con el último tema de la semana, es área de un hexágono. Su fórmula es área igual a perímetro del hexágono por el apotema del hexágono entre 2. ¿Ya ven por qué vimos anteriormente cómo se encontraba el apotema? Muy bien. A ese mismo ejercicio que resolvimos anteriormente le vamos a encontrar el área del hexágono. Ya conocemos el apotema, ya sabemos cómo encontrarlo. Con esta fórmula sustituimos el lado, ¿sí? Y aplicamos en la fórmula. Ya sabemos que el apotema nos dio al final 8.7 centímetros. Entonces en la solución decimos que el apotema es 8.7 centímetros. Apotema, vamos a colocar apotema 8.7 y el perímetro. Vamos a encontrar entonces el perímetro. ¿Cómo se encuentra este? Perímetro es la suma de todos sus lados. Pero si uno de sus lados mide 10, ¿y cuántos lados tiene? Exteriormente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces yo sumo 6 veces 10 o multiplico los 10 centímetros por el número de lados, que nos sale más fácil. Y esto nos da al final 10 por 6 son 60 centímetros. Ya tenemos el apotema y tenemos el perímetro. Ahora solamente vamos a sustituir en la fórmula para encontrar el área. Ya sustituido nos queda 60 el perímetro por el apotema 8.7 dividido entre 2 y nos da al final que el área es de 261 centímetros cuadrados. Muy bien, chicos,
terminamos las clases de la semana. Cuídense, bendiciones.